Joujo Senki, Saga de Tanya, El Mal, Capítulo 1, Daus Logult, El cielo sobre Norden. Junio, año unificado 1923, tercera línea de patrulla, Teatro Norden, Distrito Militar Norte. ¿Por qué estoy aquí peleando en una guerra? Mi yo consciente, a quien se le ha asignado la identidad de la segunda teniente mágica Tanya de Gurechaf. Planteo la pregunta de nuevo mientras agarro un orbe con mis pequeñas manos, dejo el rifle que sirve como mi cetro en el suelo y me elevo hacia el cielo. ¿Cómo terminé así? Ferry 08 a Norden Control. Ferry 08 a Norden Control. Responda. Un único punto se destacaba sobre los cielos grises y nublados de Norden. Esta minúscula mota que se funde con las nubes no es otra cosa que uno de los poderosos oficiales aéreos de magia del Imperio. Debido a un giro enfermizo del destino, si me echo un vistazo, estoy maldito al ver a una niña participando en una guerra. El uniforme y el orbe de operación son una prueba de que soy un soldado. A través de medios científicos, la esfera que llevo controla el fenómeno sobrenatural conocido como fórmulas, que permite a los magos influir en el mundo con su voluntad. Como lo implica el nombre moderno de los orbes antiguos, cortesía de la ciencia y la magia, este fruto de la ingeniería mágica ha desentrañado los valores numéricos del mundo. Mi misión es actuar como observador de artillería desde un espacio aéreo designado previamente mientras mantengo una velocidad de tierra confortable a una altitud de 6.000 pies. Ferry 08, este es Norden Control. Te leemos alto y claro. No hay problemas para rastrearlo. Habla sobre un pedazo de pastel. Esta es solo una misión de apoyo aéreo en la frontera entre el Imperio y la Alianza Entente. Pero este vigilante mago observador, manteniendo su fórmula de vuelo con el orbe de operación alrededor de su cuello, debe verse sorprendentemente pequeño. Y yo soy tamaño medio. Hace que las personas se pregunten si mi edad ha llegado a los 2 dígitos todavía. Además, tengo una figura pequeña, incluso para una niña. Comparar la estatura de Tanya con el cuerpo físicamente bendecido de mi vida anterior es absolutamente mortificante. Fue triste escuchar que el cuello de Tanya era demasiado estrecho para usar correctamente los auriculares de aviación. Ferry 08, entendido. Llegué al espacio aéreo de la misión. Leyendo fuerte y claro. Ya estoy resignado a la voz que sale de mi boca, aunque el tono agudo me hace sentir que algo me está obsesionando. No importa cuán acostumbrado esté a escucharlo, no lo soporto. Cada vez que mi lengua no puede seguir el ritmo de mi mente y termino casi mordiéndola o tartamudeando, me siento completamente humillado. Norden Control, entendido. Procede a tu misión asignada. Por supuesto, el ejército es seriamente otra cosa por no tener reparos incluso después de escuchar ese ceseo parcial femenino. Tal vez sea simplemente un asunto de ser pragmático, pero los militares han adoptado la posición de que la aptitud de una persona para las artes mágicas puede ser una condición suficiente para el alistamiento militar, ya que los magos aéreos se centran en el combate aéreo. En el Imperio, donde eso ha llevado a su conclusión lógica, los límites de edad para los magos son cosa del pasado. De ahí que el ejército no tenga problemas para desplegar a alguien que se ve lo suficientemente joven como para seguir estando con su tutor, aunque solo sea como observador de artillería. Ferry 08, entendido. El área está clara. Lo digo de nuevo, el área está clara. Norden Control, entendido. Hay un batallón de infantería asignado a su área de observación. Signo de llamada Goliath 07. Salvo pedidos nuevos del control del espacio aéreo, continúe realizando sus tareas de observación hasta que el área se pacifique, fuera. Las demandas de la posición geopolítica del Imperio han jugado un papel importante en este método de adquisición de recursos humanos. Rodeado de potencias mundiales debido a circunstancias históricas, el Estado se ha visto obligado a enfrentarse a enemigos potenciales en todas direcciones. Asegurar la fuerza militar necesaria para la defensa nacional de su gran territorio es un problema constantemente angustiante. Para resolver el problema, los esfuerzos frenéticos del staff general han llegado al punto en que explotarán a cualquiera que esté a su alcance. Ferry 08, este es el batallón de artillería del cuerpo provisional, llamado signo Goliath 07. Me copian. Siendo este el caso,
el ejército aparentemente no piensa en tirar a una joven a la frontera en patrulla aérea si puede usarla. Soy literalmente una niña soldado. Goliath 07, este es Ferry 08. Leyendo alto y claro. He confirmado el avance de la infantería enemiga. Enviando datos de reconocimiento, ahora. Apuesto a que la visión de una joven volando por el aire con su adorable voz confinada a un registro práctico, debe parecer terriblemente surrealista. Cuando se llega a eso, se supone que un ejército apropiado está compuesto de soldados adultos adecuados. Eso es solo sentido común. Pero no es solo estática en la señal, las voces de las mujeres y los niños en el micrófono se han vuelto comunes entre los magos. Las Fuerzas Armadas tienen una excepción práctica en su lugar para casi todo. Más que nada, los duros días de servicio agotan a las personas decentes, por lo que cualquier incomodidad inicial por permitir que una niña participe en el combate ha desaparecido hace mucho tiempo. Goliath 07, entendido. Pieza base iniciando fuego de calibración. Es por eso que la maga aérea enlistada como segunda teniente Tania de Gurechaf está sirviendo como observadora de artillería durante esta batalla en la frontera norte de Norden, con calma y hábilmente presentando informes periódicos a través de la radio que tiene, la cual es casi tan grande como ella. Pero en realidad, no es como si no cuestionara o dudara de lo que estoy haciendo volando aquí. Impacto confirmado. Parece un golpe cercano. Parece estar dentro del margen de error permitido de 10 metros. Fuego por efecto. Goliath 07, entendido. Comenzando la misión de fuego ahora. Mientras mis ojos azules miran atentamente abajo, no se puede negar que contienen un destello de frustración. Porque renací en este mundo, hice el género opuesto y ahora estoy estancado en una guerra. Las cosas más molestas son los cambios físicos. El cuerpo de un niño es terriblemente incómodo. Al principio, a pesar de que las niñas se desarrollan más rápido que los niños, la diferencia de tamaño era simplemente demasiado grande para maniobrar mi cuerpo con el mismo equilibrio en el que había confiado durante años. Además de eso, sentí intensamente cuánto me he convertido en un niño indefenso en múltiples ocasiones desde que ingresé al ejército. No podía sostener un arma. Era demasiado grande. Al final, no pude apuntar ni a una mierda, y el retroceso terminó por lastimar mi hombro. Cuando peleaba, había una pizca de compasión en la cara de mi compañero cada vez que me lanzaba. Hasta que pude ver el mundo como 3 vectores numéricos con el orbe de operación y obtener el truco de superponer el reino de los números con fórmulas de interferencia mágica, tuve que arrastrarme sobre mi vientre con los brazos y las piernas que se negaron a obedecerme. Debido a que dependían del cerebro, no de músculos, las artes mágicas eran la única área donde tuve éxito, aunque fuera apenas. Las limitaciones de mi cuerpo no podrían molestarme, y podría volar por el cielo siempre y cuando superpusiera el mundo con mis fórmulas. Tal vez fui capaz de superar cualquier reserva que pudiera haber tenido sobre la magia debido a su utilidad como herramienta. Pero ¿por qué debo usar una herramienta simplemente porque la tengo? Oh, ya entiendo. Es esencial que podamos usar un ICBM igual a Intercontinental Ballistic Missile. Cuando el tiempo lo requiera. Es por eso que es necesario hacer provisiones para su mantenimiento, simulacros y operaciones. Dicho esto, ¿hay alguna razón por la que necesitamos tener ICBM en primer lugar? En ese mismo sentido, los chismes sobre relaciones aparentemente tensas con las naciones vecinas no son nuevos. El Imperio y la Alianza Entente han estado luchando durante bastante tiempo con conflictos fronterizos no oficiales. Pero en el ámbito de la política internacional, al menos, no hay ninguna disputa nominal sobre este territorio. El problema no se reconoce porque el Imperio es una potencia tan increíble. En lo que respecta a Tania, se trata de un asunto simple, comparable a cómo las naciones que rodean a la Unión Soviética evitan de manera independiente las disputas fronterizas con ella. Bueno, la única parte lamentable de discutir la fuerza del imperio es que debe describirse en tiempo pasado. Se han producido múltiples accidentes aislados a lo largo de la frontera. Hubo un incendio involuntario en ambos lados, que dio lugar a tiroteos debido a malentendidos. Todos estos incidentes se resolvieron a nivel de los comandantes locales,
pero no se puede negar la tensión continuamente creciente. En circunstancias normales, si el imperio entrara en un estado de semiguerra en este punto, la posición de Tanya le permitiría volver al escalón posterior y servir en los roles que no sean de combate. Después de todo, la suboficial Tanya de Gurechaf había sido cadete que asistía a la academia militar hasta el estallido de las hostilidades. Un novato solo se interpondría en el frente de batalla, por lo que sería normal que sirviera en algún lugar de la retaguardia, como en el arsenal técnico o el comando logístico, una vez que el imperio haya comenzado a prepararse en anticipación a la guerra. Sin embargo, a pesar del inquietante estado de los asuntos mundiales, los superiores optimistas de Tanya decidieron que todo esto no era más que una diplomacia arriesgada. Gracias a ellos, ella estaba atrapada completando su entrenamiento en el campo. Las patrullas de vuelo de las que ella participó en coordinación con el ejército solo tenían la intención de servir como una extensión de la educación que recibía en la academia. Habiendo perdido su oportunidad de retirarse a la retaguardia, Tanya fue oficialmente asignada como teniente segundo y se desplegó al completar su entrenamiento. También se le asignó el alias Feri 08. Claramente, la gente la comparaba odiosamente con un hada. Basándose únicamente en las apariencias externas, era una niña insignificante, realmente, una niña increíblemente joven. Además de eso, tenía los ojos azules que parecían reflejar una voluntad fuerte y el pelo rubio corto atado para facilitar su manejo. Y teniendo en cuenta además su tez pálida y clara de la piel, su alias comenzó a parecer apropiado. El problema comenzó justo después de que Tanya asumió oficialmente su nuevo puesto en el campo con el ejército fronterizo. La unidad administrativa estaba compuesta por promotores directos de la Escuela de Entrenamiento de Oficiales Mágicos y reubicaciones locales. Como nueva transferencia, Tanya se vio obligada a aceptar órdenes de permanecer al margen durante 48 horas. Asumiendo que era un ejercicio de entrenamiento tradicional concebido por los oficiales para poner a prueba su capacidad para sobrellevar y mantener el estado de alerta, Tanya se había vestido a regañadientes y se había puesto en servicio hace 24 horas. Luego, las advertencias de emergencia llegaron volando desde posiciones de avanzada de seguridad esparcidas a lo largo de la frontera con un ritmo tan impecable que seguramente hizo sonreír al diablo. Aparentemente, había indicios de que la Alianza Entente planeaba llevar a cabo una operación transfronteriza a gran escala. La nueva dirección de la política de la Alianza Entente ya había sido motivo de preocupación. La reorganización de los ejecutivos, como resultado de un cambio en la administración, y el consecuente aumento del nacionalismo requirieron un cambio dramático en la doctrina. Honestamente, la operación de la Alianza Entente se llevó a cabo con una planificación tan ridículamente pobre que no solo Tanya sino también todos en el ejército imperial se quedaron pensando, ¿por qué ahora de todos los tiempos? Antes de que lo supieran, la Alianza Entente estaba dispersando avisos exigiendo a los imperiales que se retiraran, una declaración de guerra. En otras palabras, la Alianza Entente exigió: los soldados imperiales deben retirarse del territorio de nuestra nación dentro de 24 horas. Tal vez un humilde oficial de la compañía era incapaz de comprender las razones de la Alianza Entente, pero tal vez la suposición era que el imperio evitaría la participación militar en toda regla ya que los conflictos regionales eran extremadamente sensibles políticamente. Si la Alianza Entente no pudiera enfrentar la realidad, es posible que pasara a la historia por todas las razones equivocadas. ¿Son estúpidos? ¿O eso la gente se preguntaba? Tal vez idearon algún gran plan que los llevaría a la victoria. A pesar de no poder comprender la agenda u objetivo de la Alianza Entente, el imperio sin embargo maniobró sus organizaciones burocráticas y militares finamente sintonizadas de acuerdo con el protocolo. Se movieron según el libro e hicieron preparativos para interceptar las fuerzas enemigas. Como un engranaje para su país, Tanya no tuvo más remedio que ponerse en el trabajo acorde con su salario. Es cierto que, en este punto, predijo de manera bastante optimista que todo esto era principalmente para propaganda interna. Después de todo, no había forma de que la Federación cercana quisiera que dos naciones vecinas pelearan en su puerta. Todos esperaban que esto mantuviera a la Alianza Entente bajo control, ya fuera a través de la mediación o la intimidación. Además, la Commonwealth y la República estaban apuntando a la Alianza Entente.
Seguramente pondrían freno a este avance suicida por temor a que se desperdiciara toda la ayuda que habían proporcionado. Sí, la gran mayoría de los oficiales y soldados estaban seguros del futuro. Los militares eran realistas por naturaleza, después de todo. No hace falta decirlo, pero la Alianza Entente no tenía ninguna posibilidad de enfrentar al Imperio de frente. Todos estaban seguros de que una nación u otra intervendrían para arbitrar, y entonces los políticos y diplomáticos de las dos naciones enfrentadas sacarían algo. Pero el escenario que había sido inconcebible para todos, a excepción de la Alianza Entente, al parecer, se convirtió en realidad y asombró a todos los seres humanos vivos en este día y edad. Desármense y ríndanse al avance del ejército de la Alianza Entente o váyanse inmediatamente. Desde una perspectiva de sentido común, las demandas de la Alianza Entente solo podrían describirse como impactantes. Sin embargo, incluso entonces, el Imperio continuó monitoreando la situación incrédulamente. Si bien los informes de que la Alianza Entente había cruzado la frontera no eran del todo inesperados, era difícil para el Imperio ver cómo tal cosa realmente podría haber sucedido. Parecía tan absurdo que Lergen, un oficial del Staff General del Ejército Imperial, más tarde expresara su sospecha. Éramos tan incapaces de determinar lo que la Alianza Entente esperaba lograr que tenía más sentido sospechar que nuestros propios líderes militares intrigaban y actuaban detrás de puertas cerradas. Dejando a un lado las dudas y las ambigüedades, el ejército imperial pragmático respondió con seriedad al ordenar una respuesta inmediata a la importante operación transfronteriza de la Alianza Entente. Si bien hubo vacilación y confusión sobre la planificación de la Alianza Entente, una vez que las señales indicaban que se estaba gestando un posible conflicto, los militares comenzaron a acumular suministros en preparación. Todas las divisiones del gran ejército que formaban el núcleo del poder militar del imperio luego se montaron en ferrocarril desde Central. El ejército imperial fue tan eficiente que cumplió todo esto sin incidentes. De hecho, todo fue tan bien que fue considerado internamente como una victoria organizacional. Pero a pesar de que el imperio había procurado una gran cantidad de suministros e incluso había llegado a movilizar tropas, el escepticismo parcial lo perturbaba continuamente. En serio. Nunca lo harían. El imperio era conocido por sus armamentos superiores, incluso entre las grandes potencias mundiales. En tiempos de paz, desplegaría una guarnición del tamaño de un cuerpo en la frontera con el pretexto de patrullaje rutinario. El cuerpo adicional reunido para cumplir con la cantidad mínima de reservas, por si acaso, incluía la unidad de Tania. Con la guerra de la información en mente, el imperio incluso extendió invitaciones a los medios de comunicación de varios países. Como de costumbre, el ejército estaba completamente preparado, pero lo habitual fue precisamente lo que hizo que todos se preguntaran, ¿la Alianza Entente realmente va a invadir? Tania nunca soñó que la Alianza Entente, sin ninguna apariencia de justificación, lanzaría sus fuerzas inferiores al otro lado de la frontera en una ofensiva contra un titán militar, justo enfrente de los medios. Pero la verdad es más extraña que la ficción. Tania naturalmente encontró el giro de los acontecimientos completamente desconcertante. Si hubiera podido hablar libremente, probablemente lo habría descrito como testigo del momento en que un deseo de muerte tomó forma concreta. Es la guerra. Todos, repito, es la guerra. Una guerra acaba de comenzar. El imperio ha declarado la guerra a la Alianza Entente por violar la frontera. Hace unos momentos, el ejército de la Alianza Entente comenzó a cruzar en múltiples ubicaciones. Las tropas del ejército imperial se apresuran a la frontera una tras otra para responder. Hemos recibido informes de que la lucha ya se ha desatado en algunas áreas. Pero no se podía negar la visión de fuerzas armadas amigas y otras tropas desplegándose rápidamente debajo de ella. Al mismo tiempo, los corresponsales de guerra alzaron sus voces para transmitir las últimas noticias al mundo entero a través de las ondas. Seguramente el imperio solo sacaría este truco publicitario con total confianza en la victoria. Bien, dado su poder nacional enormemente superior, nivel de tecnología y armamento, era una opción obvia para hacer el siguiente movimiento con la mirada puesta en la victoria. Si los periodistas informaban acerca de los acontecimientos en la frontera hasta la declaración de guerra,
significaba que los líderes estaban lo suficientemente relajados sobre la situación para pensar en publicidad. Difundir propaganda sobre el imperio justo y poderoso tampoco podría dañar la situación política. Además, la alianza entente que cruzó la frontera proporcionó primero una justificación legítima. Y al admitir a los medios de comunicación, esencialmente anunciaban que esta era una guerra que ganarían. Incluso en este mundo alternativo, los líderes nacionales que considerarían permitir que los periodistas cubrieran libremente las batallas perdedoras solo existían en fantasía. El hecho de que los funcionarios imperiales no tenían nada que ocultar, o al menos muy poco, era una prueba de que todo iba bien. Todos estos factores ayudaban a aliviar los nervios de Tanya. Honestamente, cuando escuchó por primera vez que la enviaban al norte para el campo de entrenamiento, quiso gritar: «Espero que te pudras», al estado militar que planeaba trabajar con una joven en la frontera. Ella quería maldecir al Ser X por hacer que una persona buena y decente se mezclara con este mundo, para empezar. Pero Tanya está completamente de acuerdo con que el imperio le presente la oportunidad de ascender en un conflicto unilateral como la Guerra del Golfo. Esta guerra es ganable, y los soldados son los ganadores. Su misión es simplemente sacar a los enemigos de la seguridad del cielo y obtener un ascenso. Aunque es extraordinariamente inesperado, no es un mal negocio. De hecho, es mejor que no está mal. A Tanya se le ha presentado una posibilidad de 1 en 1 millón. Las misiones de la patrulla fronteriza son simples pero peligrosas, e incluso si obtienes resultados, existe la tendencia de los altos mandos a afirmar que tus logros no existen oficialmente gracias a una ridiculez de consideración política. Como resultado, el deber de patrullaje en el disputado territorio Norden tiene una reputación dentro del ejército imperial como un esfuerzo de todo dolor y sin ganancia. No es fácil acumular logros allí, y empeorar las condiciones desfavorables, nos guste o no. Tanya de Gurechaf tiene el físico de una niña de ojos azules y cabello rubio. Además de eso, un vistazo a sus registros muestra que ella es una graduada de la Academia Militar en camino a convertirse en una maga de élite. Si la seleccionan para una tarea y falla, no habría forma de evitar las malas relaciones públicas diciendo que el ejército había arruinado a una joven con un futuro prometedor. Dejando a un lado sus capacidades y yendo estrictamente por su apariencia exterior, incluso Tanya se siente desconcertada por su cara de muñeca. Si no fuera Tanya, no querría tener nada que ver con ella fuera del deber. Esta perspectiva objetiva había sido consistente desde que fue asignada en el ejército imperial. Antes, Tanya no tenía mala reputación entre los instructores, pero el hecho de que sus contribuciones de trabajo coincidieran con su grado de pago simplemente no podía borrar las manchas de rumores sobre la pequeña maga. La única forma de evitarlo era producir resultados aún mejores, pero por mucho que ella quisiera hacer precisamente eso, la oportunidad nunca había surgido, hasta ahora. En otras palabras, aunque Tanya es una maga, nadie la reconoce como tal. Ella es tratada como un bebé que se interpone en el camino de todos. En cierto sentido, afirman que ella es defectuosa. Es insultante cómo apenas le prestan atención a su carrera. Irónicamente, el imperio terminó dándole su servicio activo de combate en una situación en la que su ejército dominaba hábilmente el campo de batalla, un golpe inesperado de buena fortuna para su primera batalla. Parece que la guerra continuará por un tiempo en condiciones favorables. Si Tanya espera seguir sobreviviendo, necesita usar ese tiempo para ganar estatus e influencia. También quiero que ella asegure algunas conexiones. Para ello, es imprescindible que juegue un papel apropiado en esta guerra predecible y acumule honores y elogios. Habiendo pensado tan lejos, Tanya inconscientemente curvó sus rosados labios en una sonrisa mientras reconsideraba la situación. Esto podría no ser tan malo después de todo. En realidad, no podría funcionar de maravilla para mi carrera. Debería considerar esto como un trato bastante dulce. No había nadie cerca para escuchar su susurro egocéntrico. Incluso si alguien estuviera volando cerca, el aullido de la artillería imperial abajo habría ahogado su voz, por no mencionar el eco interminable de proyectiles que tocan la tierra y explotan. Si pienso en la cacofonía como una vista VIP de Fuji Firepower Review, pero, con varias veces la rugiente artillería, no es tan malo. Ferry 08,
Este es Goliath 07. Solicitando resultados de disparos. Goliath 07, este es Ferry 08. Buen efecto en el objetivo. Lo digo de nuevo, buen efecto. El trabajo de Tania era simple. Solo necesitaba observar con calma e informar a las baterías de artillería. Volar alrededor con el aparato de radio pesándole mientras se mantiene la fórmula de vuelo no es fácil, pero el orbe de operación del ejército imperial está a la altura de la tarea. Debido a la naturaleza disputada del territorio Norden, muchas de las tropas desplegadas en el norte son transferencias temporales del Comando Central. En el papel, Tania solo está en préstamo de Central después de completar su programa de capacitación en el campo. Si se toma en serio sus deberes, definitivamente podría regresar a la guarnición en Central eventualmente. Una posición en el escalón trasero no es solo un sueño imposible. Una vez que sea elegida como mago oficial en la retaguardia, hay una clara posibilidad de que Tania pueda pasar el resto de la guerra en modo de espera bajo órdenes de defender la capital. Dependiendo de cómo lo mire, el personal podría haberle dado un boleto de oro para desarrollar una carrera prometedora en el largo plazo. Tania estaba amargada cuando se enteró de la decisión de entrenar en el norte aburrido pero peligroso, pero eso demuestra que no había forma de decir en la vida lo que podría ser una bendición disfrazada. Es un poco tarde, pero probablemente debería enviar cartas de agradecimiento a mis instructores con mis últimas actualizaciones lo antes posible. Tengo que construir mis conexiones. Ya puedo prever una carrera optimista. Incluso en medio de la batalla, Tania está visiblemente animada mientras busca artillería en el campo de batalla. Ferry 08 a Norden Control. Por favor responda. Este es Norden Control. Alto y claro. Los proyectiles que explotaron estaban destruyendo satisfactoriamente a la infantería de la Alianza Entente que había cruzado el límite nacional. No importa cuán accidentado sea el terreno montañoso de Norden, una vez que la artillería se desplegaba por completo, los soldados que avanzaban casualmente en la frontera se convertían en nada más que objetivos. Tanto más si la disposición de la tierra los dejaba expuestos. Ferry 08, entendido. Enemigo actualmente bajo fuego de supresión. Creo que los hemos neutralizado. La infantería enemiga está rompiendo filas. Manteniendo una distancia adecuada, las excepcionales baterías de artillería disparaban a objetivos no blindados bajo la guía de un observador en un área donde los datos de balística fueron previamente calculados. Es imposible que el bombardeo no los elimine. Abajo, los enjambres de una infantería ordenada, caen presa de los obuses con demasiada facilidad una vez que comienzan a huir en todas las direcciones. Tania confirma la situación a través de un par de binoculares. Se hace evidente que cualquier tiro más será un desperdicio de munición. Norden Control, entendido. Avanza a la línea de patrulla 2 y guía el fuego de supresión contra la infantería primaria del enemigo. Ferry 08, entendido. Avanzaré y continuaré la misión de observación. Su intercambio desapasionado con Control estaba tan libre de ruido que Tania pensaba en silencio, no esperaba que las radios funcionaran tan bien en las condiciones reales de combate. El cielo está nublado hasta donde sus ojos azules pueden ver, así que no es como si el clima obstaculizara el bloqueo de la señal del enemigo. Sin embargo, el nivel de ruido puede denominarse claro, apenas perceptible. La señal es tan clara que es casi ridículo que lleve el radio de aviador masivo, el cual se repartió en previsión de la mala recepción por anomalías magnéticas causadas por depósitos de minerales de Norden. Tania pasa por encima de las tropas de la Alianza Entente y se siente genuinamente perpleja a medida que avanza con el fin de poner su mirada en los restantes perseverantes del ejército enemigo. En serio, ¿qué está tratando de hacer la Alianza Entente? Si quieren ser objetivos para ejercicios de munición real, deberían haberlo dicho. Me hubiera ofrecido voluntariamente para atacar en lugar de observar si supiera que íbamos a cazar dodos en lugar de pavos. Los que están en servicio de bombardeo en esta pelea tienen escoltas y control de aire, y si eso no es suficiente, obtienen dinero en los objetivos más jugosos. Estoy tan celoso, que apenas puedo soportarlo. Ferry 08 a Norden Control. He avanzado a la posición designada. Norden Control, entendido. Vemos eso. Retransmita la situación a la artillería ahora.
Continúa observando los puntos de impacto. Ferris 08, entendido. Quedándose en la observación de artillería hasta que se ordene lo contrario. Fuera. Norden Control, entendido. Asterisco asterisco asterisco. El mismo día, Alianza Entente, sobre Norland. Dios querido, ¿por qué? ¿Cómo puede estar pasando esto? El teniente coronel Ancensu se encontró preguntándole a los cielos, su rostro áspero y curtido por la nieve estaba contorsionado por la angustia. Las andanadas de artillería pesada del ejército imperial resonaban en el cielo que él había volado tantas veces como un mago aéreo de la Alianza Entente. La batalla que se desarrollaba abajo era completamente unilateral. No, cualquier soldado en su sano juicio lo describiría como una masacre, no una batalla. Ni siquiera era un avance en vehículos ligeros, la infantería de marionetas había marchado en formación como en un desfile a través de las colinas abiertas hacia una posición de artillería cuidadosamente dispuesta. Esto no es lo que nos dijeron. Los bastardos están abriendo fuego. Ayuda. Médico. Aprisa. Ven aquí. Échense para atrás. Retirada. Bajen una cortina de humo. Mi brazo. Perdí mi brazo. Todavía no tenemos soporte aéreo. Comando. Comando, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación? La frontera, según el Imperio, o la zona provisional desmilitarizada, según la Alianza Entente, era un tipo de pseudo-frontera establecida en virtud del Tratado de Londinium. Si las fuerzas de la Alianza Entente simplemente iban a bailar el vals sobre el límite nacional y atacar frontalmente las siempre diligentes posiciones del ejército imperial, deberían haber sabido que esto sucedería. No importaba lo que sucedía en la cabeza de los políticos, las señales que llegaban por la radio demostraban que los soldados de todo el campo de batalla pagaban con sus vidas un error político irremediable, los soldados pagaban con sus vidas. Malditos burócratas, al infierno con ellos. La economía estaba en una recesión, la brecha entre las clases se estaba ampliando, y la tasa de desempleo no estaba mejorando en absoluto. Los problemas internos a los que constantemente se enfrentaba la Alianza Entente amenazaban con arrojarla a una grave crisis debido a fuerzas centrípetas desestabilizadoras. El gobierno estaba pagando un precio horriblemente alto por alentar el nacionalismo y el exclusionismo como una solución a esos problemas. No, los verdaderos horrores estaban por llegar. Esto significaba guerra, peor aún, una guerra que la Alianza Entente no tenía esperanzas de ganar. Como tal, el teniente coronel Su lanzaba vulgares maldiciones a los oficiales mientras volaba. Los condenó por su error al seguir avivando las llamas del nacionalismo, negándose a enfrentar la realidad. El Tratado de Londinium fue un acuerdo sobre la disputa fronteriza entre el Imperio y la Alianza Entente con términos que eran apenas tolerables, decididos con la Commonwealth como mediador. La zona provisional desmilitarizada que dividía el territorio en disputa era en realidad una frontera nacional, con derechos administrativos sobre la región que servían como garantía para mantenerlos en el acuerdo. Todo lo que hizo el tratado fue hacer una muestra provisional de respeto por las afirmaciones de ambas partes, fuera de consideración por el reclamo de dominio de la Alianza Entente. ¿Qué parte de esto es? Simplemente caminar bajo presión. En resumen, la Alianza Entente era libre de proclamar sus acciones como justificadas en el Frente Nacional, pero el tratado mostraba que, en realidad, la comunidad internacional prácticamente se alineó con el Imperio. No importa cuán vehementemente los ensoñadores nacionalistas gritaran que el territorio estaba oficialmente en disputa y estaba dentro de la soberanía de la Alianza Entente, otros lo veían como nada más que el llanto de los perdedores. Por supuesto, nadie los tomaría en serio. Excursionismo. Esta es su idea al ir de excursión. La Alianza Entente envió a sus fuerzas armadas a desfilar para poder patrullar su propio dominio. Arbitrariamente. Eso no tiene sentido. Aparentemente, todos esos políticos habían comenzado a caer en su propia publicidad en algún momento. Su deseaba que alguien dijera que todo fue solo una mala broma. Algunos portavoces del gobierno, o tal vez un ladrón de salario solo capaz de arrojar propaganda inútil, en realidad tuvieron los cojones para describir esta invasión como un ejercicio de excursionismo altamente organizado bajo presión en una conferencia de prensa.
Fue terriblemente irreflexivo. Cunningham. ¿Cuál es el estado de nuestras fuerzas restantes? Lo siento, señor. La señal es inestable y solo empeora. No puedo comprender la situación. Las tropas estaban en completo caos. Por supuesto que sí. No había forma de que alguien pudiera mantener la calma después de cruzar sin pensar la frontera bajo el concepto erróneo de que la guerra no era una posibilidad, solo para encontrar al ejército imperial esperando en formación completa para interceptarlos y matarlos. Sin duda, esta locura pasaría a la historia. ¿Qué hay de los centros de comando? El control del espacio aéreo o el centro de dirección de combate están bien. Puedes contactar a alguien. Las líneas son un desastre, y no puedo llamarlos. De todos modos, ni siquiera se nos asignó la frecuencia correcta. El primer teniente Cunningham, que era considerado un veterano incluso en el puesto de su, frunció el ceño mientras jugueteaba con la radio de largo alcance sobre sus hombros. Las señales se enredaron lo suficiente como para detener a un hábil veterano de los cielos, prueba de que la Alianza Entente había pateado esta operación sin cuidado. Si no fuera el propio país de Su, sin duda habría quedado estupefacto. Nunca violarían la frontera sin una transición adecuada a una situación de guerra primero. Claramente, el gobierno de la Alianza Entente simplemente está practicando diplomacia arriesgada. Al menos, el Imperio no jugaría un juego tan peligroso si no estuviéramos dispuestos a arriesgar la guerra. Una cita de un portavoz del Staff General del Ejército Imperial que Su había leído hace 2 días en un artículo periodístico. Ese comentario lo dijo todo. A lo sumo, la política arriesgada de la Alianza Entente debería haberse extendido solo a mostrar signos de una mayor actividad militar para discernir cómo reaccionaría el Imperio. El portavoz había ofrecido una opinión razonable. Su rostro se dibujó en el ceño fruncido de un hombre que había mordido algo extremadamente desagradable. ¿Quién hubiera pensado que la Alianza Entente emprendería acciones militares que arriesgaran el destino de la nación sin prepararse primero? No me importa si usas comunicaciones de corto alcance. En este punto, puedes conectarte directamente con las fuerzas terrestres. Ayudaremos a las tropas restantes a retirarse. Entendido. Para bien o para mal, el batallón de Su había estado en una posición posterior cuando comenzó el incidente de violación de la frontera. Se estaban reorganizando después de sufrir grandes bajas en repetidas escaramuzas irregulares cerca del límite nacional. Para las unidades del tamaño de una empresa o más grande, era posible regresar a la capital para reorganizarse. Se malinterpretó la situación precisamente porque a menudo estaba involucrado en operaciones que no podían anotarse en los registros oficiales. Si él y sus hombres pudieran retroceder, seguramente significaba que el país no tenía intención de ir a la guerra, significaba que el gobierno estaba a la altura de su propaganda habitual. Su y sus hombres, quienes eran dignos de ser considerados los mejores, incluso entre las tropas de primera línea de la Alianza Entente, no carecían de blasfemias para describir la absoluta idiotez de los políticos y estadistas militares. Estaban completamente conscientes de que su gobierno era un pozo negro de imbéciles. Simplemente no se dieron cuenta de que la administración haría un movimiento tan estúpido que sería irreparable. Darton, lo siento, pero podrías ponerte en contacto con las otras tropas. Quiero tener una idea sólida sobre dónde nos encontramos. Debido a su posición de partida, habían llegado demasiado tarde para reaccionar y ahora se enfrentaban con la tarea imposible de ayudar a las tropas a retirarse de fuerzas enemigas irremediablemente superiores mientras estaban esencialmente ciegas. Para empeorar las cosas, no solo no pudieron llegar al controlador avanzado designado, sino que las cosas eran tan caóticas que ni siquiera recibían el apoyo del centro de dirección de combate, que existía para garantizar al menos la coordinación mínima necesaria entre las tropas de los magos, el cuerpo de aire y fuerzas terrestres. Si es necesario, nos reuniremos con refuerzos. Pelotones, en el caso de que se dividan y no puedan reagruparse, tienen la opción de reunirse en grupos bajo cualquier autoridad que puedan encontrar. Comandante, he terminado. Su arrebató el transceptor ofrecido. A partir de un breve intercambio, se enteró de que la situación en el terreno era completamente inmanejable.
La Alianza Entente estaba pagando su error de cargar en tiempos de guerra con la misma cadena de mando que usaron en tiempos de paz al perder cualquier apariencia de control. Era fácil de ver para cualquiera. Entendido. En cualquier caso, no podemos luchar en una guerra sin un poco de liderazgo. Necesitamos hacer algo sobre el bombardeo que causa toda esta confusión. Entendido. La situación era tan horrible que, en lugar de oponer resistencia unificada, cada unidad se salvaba por sí misma. Incluso entre sus compañeros soldados en el campo de batalla con los que podían comunicarse, aunque apenas, era imposible encontrar una unidad que se viera toda la escena y poseyera suficiente liderazgo como para tomar las medidas necesarias. Estoy completamente de acuerdo. Es seguro que las posiciones de artillería estarán fortificadas. Pero ¿qué hay de los observadores? Su tuvo que aceptar que el apoyo más realista y práctico que podía ofrecer, dadas las fuerzas de que disponía en este momento, era interferir con el fuego indirecto del enemigo al eliminar a sus observadores. Comandante Su. Esto acaba de llegar desde la división terrestre número 6. Aún podemos observar y señalar. Estupendo. Vean si pueden encontrar a los observadores de artillería enemigos. Por suerte, recuperar las comunicaciones con esta división, que mantenía la disciplina con un hilo mientras se retiraba, ofrecía la oportunidad que necesitaban. Bingo. Están enviando los números. Varios magos observadores volaban solos, sin molestarse siquiera en ocultar sus ubicaciones. En función de la frecuencia de los mensajes codificados que se enviaban a intervalos regulares, definitivamente se codificaron longitudes de onda únicas para los observadores de artillería que transmitían información. Solo como se esperaba, nos toman demasiado a la ligera. Quizás, pero no están detrás de una línea de advertencia masiva. Su era consciente de eso. Quería gemir, observando la forma en que el cuerpo aéreo imperial y las tropas de magos tomaron la ruta segura y fácil en la batalla por la supremacía aérea con una red de interceptación coordinada. Claramente, debían haber establecido una línea de defensa aérea lo suficientemente adecuada como para permitir que los elementos de apoyo volaran solos. Lo juro, estamos locos salir a la guerra con una potencia militar. Debería haber tomado a mi familia y huir. Comandante Su, apuesto a que esos perros imperiales se están rascando la cabeza, preguntándose si se supone que la guerra es así de fácil. Buen punto. Esperemos que hayan bajado la guardia. Mientras pensaba en lo horrible que había sido todo lo que Su podía hacer era recurrir a Dios. Honestamente, Dios, ¿en qué parte del mundo nos equivocamos? Asterisco asterisco asterisco. La misión asignada a Tanya era importante, pero era un trabajo monótono. Todo lo que había que hacer era vigilar las rondas de impacto con una radio y un equipo de observación. La tarea de procesar los datos en tiempo real recaía en la tripulación del brazo de artillería que la recibía. Un operador de Norden Control proporciona los comandos tácticos. El hecho de que estamos ganando probablemente tenga algo que ver con eso, pero mi deber no implica nada más que observar cómo la artillería imperial emplea ráfagas de aire y tiempo en objetivos con una experiencia digna de elogio. De hecho, el Imperio es una fuerza militar en ascenso entre las principales potencias mundiales. Y el ejército que mantiene esa reputación recibe equipos relativamente nuevos, tanto que han ido más allá de creer en la supremacía del poder de fuego y más en obedecerla como una doctrina aceptada. El Imperio cree que las bayonetas nunca mienten, pero tampoco los recursos. En consecuencia, las artillerías son los dioses de la guerra del ejército imperial. Para alguien como Tanya también, estas son deidades mucho más absolutas que algún ser incompleto que arbitrariamente se proclama el Dios Supremo. Después de todo, todos los que estamos de nuestro lado hemos estado alertas para detectar signos de guerra a pesar de las dudas iniciales. En otras palabras, estábamos completamente preparados para mantener la supremacía aérea con una red de vigilancia antiaérea en el lugar. Si informo cualquier resistencia esporádica o un destello de fuego antiaéreo a los dioses de la guerra, aplanarán el área con una sola llamada. Este es un trabajo seguro y saludable que, no obstante, es muy respetado. Espero que se mantenga así. Después de todo,
Puedo disfrutar de una vista privilegiada de la victoria del ejército con un papel principal en el disparo de tanta cantidad de hierro que hace que el Fuji Firepower Review parezca lindo. No es nada desagradable mirar a nuestro ejército aplastando sin esfuerzo al enemigo desde la seguridad del cielo. La artillería agita las cosas, luego la infantería y los vehículos blindados avanzan a su paso. Los magos de los Estados Unidos están a cargo del apoyo aéreo terrestre y de la patrulla aérea de combate. Volando sobre el campo de batalla, el escuadrón mixto de cazabombarderos avanza como la vanguardia de la penetración profunda. Es difícil decir si las cosas irían tan bien incluso en un simulacro. Saludos al staff general por sacar esto tan magníficamente. No puedo agradecerles lo suficiente por darme una manera tan segura y fácil de escalar puestos. Sé que es un poco irreverente, pero me temo que me cuesta mucho aceptar la cita del general Lee. Está bien que la guerra sea tan terrible, de lo contrario nos gustaría demasiado. Para mí, la guerra es tal explosión que no sé qué hacer conmigo mismo. Norden controla Ferry 08. Artillería comenzando el fuego observado. Envía tus datos. Esta es Ferry 08. Puntos iniciales de impacto confirmados. Enviando ahora. No es necesario ajustar el fuego. Lo digo de nuevo, no hay necesidad de ajustar el fuego. Inicien el fuego por efecto. En primer lugar, nuestra artillería es increíble por la forma en que se adhiere a los datos proporcionados con una precisión asombrosa. Las tripulaciones tienen que ser muy hábiles para llevar a cabo todo, desde el fuego inicial hasta los golpes cercanos constantes con artillería integrada en el nivel del cuerpo de campo. De hecho, su desempeño es una prueba de que el Imperio no es considerado como una potencia militar para nada. Como resultado, mi carga de trabajo es extremadamente ligera. Todo es estupendo. Norden Control, entendido. Cuidado con los tiros perdidos. Planeamos comenzar el fuego concentrado en 200. Fuera. Ferry 08, entendido. Fuera. Me muevo hacia el oeste para distanciarme un poco del campo de batalla mientras asciendo a una altitud ligeramente más alta. Dudo que el objetivo de la artillería se deslice tan fácilmente, pero sería escandaloso si un aliado inadvertidamente me golpeara con metralla. Y viendo que esto va a ser fuego concentrado, vendrá una gran cantidad de proyectiles. Los tipos de artillería se divertirán mucho, y yo los miraré con envidia. Necesito estar fuera de su camino para que todos podamos disfrutar haciendo nuestro trabajo. En poco tiempo, la artillería comienza a lanzar una incesante lluvia de hierro que borra todas las escenas de películas de guerra de mi memoria. Por lo que puedo ver desde mi punto en el cielo, manchas negras están lloviendo hacia la tierra, e inmediatamente después de que sus llamas explosivas se disipan, trozos de lo que solían ser humanos vuelan en todas direcciones antes de desaparecer. Ferry 08 a Norden Control. Impacto del objetivo de fuego confirmado. Repito. Este es Norden Control con informe de teatro. Área A, Blob Sys, Sisis. Norden Control, esta es Ferry 08. La recepción es pobre. La interferencia es horrible. Fuera. O hay interferencia electromagnética o mi equipo simplemente está mal. ¿Por qué no podría haber sucedido en otro momento que no sea este momento crucial? Solo para ir a lo seguro, Tania comienza a verificar si el problema tiene que ver con el equipo atado a su espalda tratando de controlar la radio nuevamente cuando capta una señal inesperada. Líder de querubines emitiendo una advertencia desde teatro. Repito, advertencia desde teatro. Gran cantidad de bogeys entrantes confirmados. No es un mensaje regular o un mensaje expreso, sino una advertencia desconocida. Es extraño que el controlador aerotransportado declare una advertencia desde teatro cuando se supone que debe estar patrullando en la primera línea. Y dado que las advertencias desde teatro generalmente no se emiten durante el combate de interceptación a menos que la línea de advertencia frente a la línea de patrulla 1 se rompa, se puede leer mucho sobre esa transmisión. Quizás un nuevo grupo de soldados formidables ha entrado en la refriega. Bueno, esto es la guerra. Parece que el enemigo no se irá tan fácilmente después de todo. Norden controla todos los interceptores en el aire en modo de espera. Transición ROE de la patrulla fronteriza a la defensa aérea móvil. Repito,
Transición ROE de la patrulla fronteriza a la defensa aérea móvil. Tras recuperar con éxito la conexión, las órdenes de interceptar se precipitaron. Obviamente, si los bogeys habían sido detectados, la única opción era interceptarlos. Es por eso que el Imperio no solo estableció formaciones masivas en el frente, sino que también tenía reservas en el aire. Se cuentan múltiples señales de bogeys. Detectando la fórmula de interferencia. Consideren los bandidos. Estas son señales enemigas. Acábenlos inmediatamente. El tono de la transmisión entrante apuntaba a tiempos difíciles, incluso si el enemigo estaba luchando en vano. Norden controla todas las fuerzas militares. Norden controla todas las fuerzas militares. Aunque apenas perceptible, una mezcla de pánico y confusión se deslizó en la voz del controlador. Estas personas probablemente sonarían tan secas como un locutor leyendo el periódico, incluso si los aliados fueran derribados. Su angustia era una buena indicación de cuán mala debía ser la situación. Un batallón de magos de la Alianza Entente ha sido confirmado violando la frontera. Repito, un batallón de magos de la Alianza Entente ha sido confirmado violando la frontera. Bueno, el informe de estado es innegablemente sorprendente ya que el controlador de combate lo lee con un matiz de confusión. Normalmente sería un tabú emplear un compromiso poco sistemático en las operaciones militares. Cómo posicionar refuerzos para que puedan funcionar mejor como una fuerza de socorro es crucial para planificar operaciones militares, pero al mismo tiempo, el comando necesita mantener una cierta cantidad de reservas estratégicas disponibles en todo momento. Es un dilema clásico, pero también el más difícil de superar. Es absurdo que la Alianza Entente haga que la infantería cruce la frontera sola y luego clasifique sus activos aéreos después. Nunca soñé que la Alianza Entente enviaría reservas cuando las fuerzas imperiales ya habían alcanzado el punto de transición de la defensa a la persecución. Estratégicamente hablando, hubiera tenido más sentido que la Alianza enviara apoyo aéreo antes, pero entonces, esa es precisamente la razón por la cual el Imperio fue tomado por sorpresa. Intercéptenlos de inmediato de acuerdo con el escenario previsto. Lo digo de nuevo, intercéptenlos inmediatamente. La artillería hizo un trabajo a medias de aplastar al enemigo, y justo después de que todas sus unidades comenzaron a cambiar de posición y hacer pequeños ajustes, más de un batallón de magos enemigos aparecieron para oponer resistencia en una escala masiva. No es como si nadie especulara que algo así podría suceder, pero el ejército imperial tenía la impresión de que había aplastado por completo a las fuerzas principales del enemigo en el campo. En términos generales, si la Alianza Entente había intentado cubrir la retirada de las tropas, debería haber actuado un poco antes. Sin duda, los inesperados refuerzos enemigos habían arrojado las líneas del frente en el caos. Aunque hace solo unos minutos me preocupaba que mi deslucida posición pudiera perjudicar mis posibilidades de ascenso, estoy sinceramente agradecida de estar más cerca de la retaguardia. Si estuviera con las fuerzas aerotransportadas en modo de espera, probablemente estaría volando en un combate aéreo feroz justo ahora, pero afortunadamente los observadores no tienen que ir. Vist, Sist. Justo cuando estoy admirando mi buena suerte, el ruido ahoga completamente las comunicaciones de Norden Control, a pesar de que me informaron sobre el cambio drástico en la situación hace apenas unos segundos. Esta es una coyuntura crítica para la batalla, y todo lo que mi radio puede hacer es apagar la estática. Teniendo en cuenta cómo actuó antes, hay una buena probabilidad de que la radio no funcione bien. Es innegablemente lamentable, ya que la radio es vital para seguir detectando la artillería y recibir información sobre tropas. Pero de acuerdo con la memoria de Tania, la radio tomó más que su parte justa de abuso durante varios simulacros. Muy apreciado por su durabilidad, el equipo de comunicación de combate no debería ser tan frágil. Es extraño, pero tal vez el colapso ocurrió porque lo estoy usando en condiciones reales de combate. Pero esto no solo me impide informar sobre dónde aterrizan las rondas entrantes, sino que también me incapacita para llevar a cabo mis tareas como observador de artillería, incluso si se debe a dificultades técnicas. Pero al final, no necesito lamentar el fracaso de mi equipo inalámbrico por mucho tiempo. Emisiones de radar. Es pura coincidencia que le interfieran. No obstante,
Escucho los instintos de Tanya y rápidamente me desvío del camino, evitando por poco el ataque. Incontables fórmulas mágicas explotan a lo largo de la trayectoria de vuelo que había estado siguiendo hace unos momentos. El enemigo ha llegado. Mayday. Mayday. Ferry 08 a Norden Control. Ferry 08 a Norden Control. Advertencia desde teatro. Solicitando asistencia inmediata. Tanya grita en la radio, las ondas se colocan en máxima amplitud, la estática no se debió a un defecto sino a un bloqueo enemigo. Sin lugar a dudas, estos magos son la mayor amenaza entre las fuerzas enemigas supervivientes a lo largo de la frontera. La Alianza Entente se considera un país en desarrollo en el departamento de magos, por lo que sus números son pocos, pero para compensar el escaso suministro, los que sí tienen son potencias. Esto ha sido posible principalmente gracias al apoyo de las naciones que están alineadas contra el Imperio. Esencialmente, es un caso clásico de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero la suposición de que faltaban magos de la Alianza Entente llevó a los magos del ejército imperial, incluyéndome a mí, a bajar la guardia incluso después de recibir un informe de situación sobre las fuerzas enemigas de magos reorganizándose detrás de las líneas enemigas. De acuerdo con la inteligencia obtenida antes de la batalla, los magos enemigos de élite desplegados en Norden aún se apresuraban a unirse a la alianza en un camino hacia el norte. Es por eso que nadie esperaba ninguna fuerza maga enemiga particularmente peligrosa en los alrededores. Supongo que podrías decir que esto le permitió al enemigo sacar provecho de nuestro descuido. En cualquier caso, la aparición de las fuerzas enemigas será reportada inmediatamente al puesto de mando, CP. No solo hay un valor táctico al hacerlo, sino que también hay implicaciones políticas infinitamente vastas que considerar. Naturalmente, sigo el procedimiento y los informo también. Aún así, no tengo ningún deseo de ir a por todas como un héroe y atraer solo al enemigo. Cualquier persona con un deseo de muerte es bienvenido a morir. Mi principal prioridad es sobrevivir. El problema es si puedo escapar o no. Detecté a un grupo de magos enemigos del tamaño de una compañía acercándose rápidamente. Llamo a la radio mientras me preparo para el combate aéreo después de ver un grupo bastante grande de cuerpos voladores acercándose rápidamente. Es casi repugnante cuántos hay. Coordenadas, Teatro A, Bloque 8. Altitud, 4300. Cualquiera que fuera el conflicto o la agenda política de la otra parte, ciertamente mostraban una feroz voluntad de luchar. Honestamente, es un dolor absoluto la forma en que permanecen impávidos por la batalla perdida, cargando hacia adelante incluso cuando exudan desesperación. Sin embargo, mis enemigos son soldados trabajadores que rebosan de espíritu de lucha. De ninguna manera les importan un bledo todos los problemas que esto está causando para mí. Por otro lado, las fuerzas del Imperio siguen ganando en todos los ámbitos. Es natural que esta batalla termine con nuestra victoria. Es exactamente porque la situación no puede ser peor. Si el enemigo solo rompiera el área bajo mi supervisión cuando las fuerzas imperiales dominaran la mayor parte del campo, literalmente pasaría a ser la única marca negra del imperio para toda la batalla. Mi incompetencia sería registrada como el único fracaso entre los éxitos de todos los demás. Me aterroriza que mis acciones puedan ser recordadas tan mal que ni siquiera seré capaz de defenderme de la censura. Es un pensamiento espantoso que la gente pueda despreciar mi incapacidad de hacer algo tan simple como cumplir mis deberes asignados. Siendo las cosas como son, esa posibilidad sola es suficiente para despertar el miedo. Y una vez que los superiores dan órdenes de interceptar, soldados de bajo rango como yo no tenemos derecho a rechazarlos. Inicié maniobras evasivas erráticas con todo lo que tengo. Con mi pequeño cuerpo, normalmente podría esperar una ligera reducción en la fuerza de gravedad. En realidad, evadir por poco la descarga de ojivas de fórmula mágica lleva la tensión a un nivel completamente nuevo. A juzgar por el tamaño del grupo que se precipita hacia mí, hay suficientes como para ser un pelotón. No, esto podría ser un escuadrón de élite. Están siguiendo el libro, haciendo llover proyectiles sobre el objetivo que tienen bajo su pulgar mientras usan su poder de fuego superior para dictar el movimiento del enemigo. A medida que se acercan, su objetivo se vuelve indiscutiblemente claro.
Sin más que una sola persona que proporcione cobertura aérea, las baterías de artillería del Imperio son magníficos objetivos tácticos. Dado que las fuerzas principales de la compañía hostil ya se han abierto paso, su plan para neutralizar el apoyo de fuego vale la pena el riesgo desde una perspectiva estratégica. En cualquier caso, la situación es terrible. Puede que no sea tan malo si el cuerpo utilizara artillería autopropulsada, pero la división de León consiste en piezas remolcadas. Incluso para el Imperio, es demasiado pedir que mecanicemos a las tripulaciones de artillería y al mismo tiempo mantener adecuadamente las divisiones blindadas, las tropas de magos y los cuerpos de aire. Por supuesto, a la artillería le falta el tiempo que necesita para calentar los obuses desgarbados y correr u ocultarse. En consecuencia, el destino de las armas en tierra se basa en lo bien que se desempeña la patrulla aérea de combate. Pero va a tomar una gran cantidad de fuerza detener el avance de un grupo de magos del tamaño de una compañía. En resumen, es esencial mantenerlos ocupados hasta que se puedan organizar unidades aéreas aliadas. Abordando. Norden controla Ferry 08. Proporcione una actualización de estado. Afortunadamente, nuestras contramedidas electrónicas deben estar activadas, la transmisión más reciente está llegando clara. Esto es todo. Predigo un 100% de posibilidades de problemas. Dicen que la intuición de una mujer a menudo es correcta. Pero a pesar de parecer una joven en el exterior, no me considero una dama por dentro. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué tengo tan mal presentimiento? Esta es Ferry 08. He hecho contacto. Repito, he hecho contacto. Una compañía de magos hostiles está penetrando nuestro espacio aéreo. Norden Control, entendido. Mantenga contacto y retrase al enemigo. Además, si es posible reúna información. Eso lo explicaría. Lo juro, no puede ser peor que esto. Mantener al enemigo y reunir información. No, tratar de frenarlos viene primero, no. Pero solo tratando de desbaratar a toda una compañía. Arriba en el cielo abierto sin cubrirse. Si me ordenan que muera, desearía que lo dijeran abiertamente. Hay una brecha sustancial en el poder de combate. Solicitando refuerzos. Norden Control, entendido. Ya estamos luchando contra un pelotón de magos aliados. La compañía adicional que ya está en el aire en modo de espera también debería llegar en 600 segundos. En serio. Aparentemente los refuerzos llegarán en 10 minutos. Es tiempo más que suficiente para preparar un ramen instantáneo, comérselo y terminar la limpieza. Honestamente, no hay manera de que pueda llevar a cabo acciones de contención de 10 minutos contra una compañía completa. Si tomo en cuenta la preservación de mi propia vida, a la cual le doy la mayor importancia, mi mejor acción es apuntar a una retirada apresurada. Debería ser obvio, pero simplemente no soy lo suficientemente patriótico como para pelear una gran batalla solo aquí. Dicho eso, necesito un pretexto para asegurarme de no ser inmortalizado en la historia militar por la horrible desgracia de huir del enemigo. Sí, al menos podría obtener un pedido del alto mando para pasar de este espacio aéreo estratégicamente inútil. Ferry 08 a Norden Control. Solicitar permiso para un retiro inmediato. Lo digo de nuevo, solicitando permiso para el retiro inmediato. Norden Control a Ferry 08. Me temo que no puedo aprobar eso. Haz tu mejor esfuerzo para retrasarlos hasta que llegue el equipo de respuesta aliado. Maldito seas. Maldigo a este controlador elitista. Podrías quitar una vida con un solo pedido desde atrás. En serio quiero gritar preguntando si quieren intentar cambiar de lugar conmigo. Deben salir al frente y dar rienda suelta a las cosas antes de que comiencen a ordenar lo imposible. Ferry 08 a Norden Control. ¿Cómo está nuestra artillería? Dicho eso, soy un adulto. Sé que si dejo que la edad física de Tanya tome lo mejor de mí, actúe en base a estas emociones y genere un infierno, eso solo generará problemas en el futuro. Siempre puedo vengarme después de que sea grande algún día. Y es precisamente porque espero hacer que todos paguen más tarde, que necesito dar lo mejor de mí en la situación actual.
Mis esfuerzos permitirán que la maga conocida como Tanya de Gurechaf esquive las críticas una vez que todos aprendan cómo ella lo dio todo para cumplir con su deber incluso en las peores condiciones. Y en caso de que finalmente me juzguen como un chivo expiatorio, puedo tomar la iniciativa para demostrar que estoy actuando con el conocimiento del peligro que enfrenta la artillería en la retaguardia. Puedo decir más tarde que hice todo lo que estaba a mi alcance para enfrentar el problema. Siempre es bueno tener un seguro. El pelotón de magos está en camino de reforzarle. Deben llegar al espacio aéreo de la artillería en aproximadamente 300. Y al mismo tiempo, la séptima compañía móvil de magos está en camino de interceptar. Como dije antes, esperamos que te alcancen en 600 segundos. Ah, el peor escenario se ha escrito en piedra. Maldita la ley de la causalidad que provocó esta situación de mierda. ¿Por qué las tropas magas enemigas tienen que apresurarse directamente contra la artillería colocada justo detrás del espacio aéreo bajo mi jurisdicción? ¿Qué demonios están haciendo las tropas a cargo de la línea de alerta temprana? ¿Cómo se adentró una compañía de magos hasta aquí antes de que alguien se diera cuenta? Sería insoportable que me culparan por la complacencia de alguien después de que nuestra victoria estuviera prácticamente asegurada. Y si estos tipos quieren destruir artillería, no les pasaría lo mismo si fueran al siguiente sector. ¿Por qué tienen que venir aquí de todos los lados? Maldito seas, diablo. Sigues maldiciéndome. Ok, bien. Si así es como vas a hacer, al diablo. Todos estos muchachos están tratando de atraparme, ¿verdad? En ese caso, no caeré solo. Ya he tomado una decisión. Si voy a morir, todos vamos a morir juntos. No estaré satisfecho a menos que lleve a un montón de estos bandidos conmigo. Ferry 08, entendido. Norden Control, lucharé con todas mis fuerzas. Norden Control, entendido. Buena suerte. Admitiré que grité con desesperación. Pero buena suerte. En serio. Quiero decir, ¿qué pasa con ese comentario innecesario al final? No puedo evitar fruncir el ceño cuando una sensación ominosa revolotea en mi pecho. Esta situación me recuerda cómo en un extraño giro del destino, los soldados Tokugawa que dominaban la batalla de Sekigahara se encontraron con las peculiares fuerzas de Shimazu. En otras palabras, lo que quiero decir es no vengas aquí. Vete. Schu. Mordiéndome el labio inferior, no puedo evitar maldecir mi podrida suerte. Bueno, estoy siendo acosada por entidades como Ser X. Me he preparado, realmente lo he hecho, pero nunca soñé que terminaría comprometiéndome con una acción defensiva de demora en el espacio aéreo dominado por el enemigo. No hay servicios de bienestar infantil. No sé si soy linda como una insignia, pero al menos veo la parte. Y no solo cualquier niña, sino una lo suficientemente pequeña como para que la gente se refiera a mí como joven o pequeña. Ojalá el enemigo dude en disparar cuando me vea, pero no se puede esperar el humanitarismo en el campo de batalla. Cualquiera que sepa lo que sucedió en el Holocausto, y luego en Sarajevo y Ruanda, debería haberse dado cuenta ahora de cuán peligroso era creer ciegamente en los ideales del humanismo. Es demasiado fácil para los humanos transformarse en demonios capaces de realizar monstruosas atrocidades. Eso podría no enseñarse en la clase de ética, pero es nuestra naturaleza. Ciertamente, el comentario occidental sensato de que un Dios virtuoso debe existir, precisamente debido a esos demonios que cometen tales males es intrigante. Desafortunadamente, como Ser X no me parece particularmente virtuoso, tengo que estar en desacuerdo. Dios está muerto, ¿verdad? Si bien es controvertido, la conclusión de Nietzsche es probablemente correcta. Es imposible que Dios exista. La gente tiene que salvarse a sí misma. En esta situación, eso significa una acción de demora defensiva. El equipo a mano incluye un uniforme ligero a prueba de balas, equipo de observación y un orbe de operación estándar tipo 13 de Volker Arms Factory. Debido a que estoy en servicio de observación, no tengo mi rifle mágico de munición, que permite que el tirador arroje a mayor alcance al cargar fórmulas. Y además, es demasiado pesado para mí de todos modos. ¿Cómo se supone que voy a desacelerar al enemigo de esta manera?
Por supuesto, sé que mi única opción es encontrar un punto débil. Naturalmente, no tengo ninguna intención de morir en silencio. Si empeora, pretendo autodestruirme o lo que sea necesario para derrotarlos. Si es eso o ser sacrificado, no estaré satisfecho a menos que los acabe. Aún así, si es posible, preferiría sobrevivir. De hecho, la supervivencia es mi principal prioridad. Realmente, quiero hacer un descanso para eso. Si tiro mi equipo de apoyo de artillería, me aligeraré. Las tropas enemigas que intentan abrirse paso apuntan a la artillería, así que definitivamente puedo refugiarme en una zona segura si me concentro en la retirada y de inmediato ponemos algo de distancia entre nosotros. Pero incluso si logro escapar, no tengo ninguna posibilidad después. No hace falta decir que el ejército castiga la deserción frente a la ejecución del enemigo por un pelotón de fusilamiento. Desde el día en que abandone, quedaré atrapado jugando un juego épico de etiqueta con la policía militar que nunca termina. No hay más remedio que luchar, a pesar de estar completamente aislado, sin siquiera un solo cuerpo volador. Creo que eso hace a esto mi propia guerra personal. En un campo de batalla donde el triunfo de mi bando ya está asegurado, actualmente me estoy preparando para morir en un combate mortal. Bueno, técnicamente, el objetivo del enemigo es proporcionar apoyo a sus tropas retiradas atacando nuestra artillería, no eliminarme. En otras palabras, derribarme es probablemente algo así como aplastar una mosca molesta para los magos enemigos. Es realmente insultante que mi vida y carrera se pongan en peligro mientras me tratan como nada más que una nota al margen. Tengo derecho a menospreciar a los demás, nadie debería poder hacerme eso. Sin pensar en lo que vendrá después, comienzo a inflarme con una fórmula de interferencia después de la siguiente. Tiempo de reacción mejorado, mayor fuerza instantánea. Antes de que mi cerebro registre el dolor punzante de forzar la apertura de los circuitos mágicos, lo alivio con narcóticos intracerebrales. Ah, estoy siendo bombeada en energía. Mi cuerpo se está calentando de emoción. Me pregunto si así es como se siente drogarse. Ahora, si ocurre el peor de los casos y el enemigo me derriba, podré escapar sin colapsar por el dolor. ¡Qué honor! Esto es genial. Un momento tan maravilloso. Ah, esto es así, muy divertido. Apenas puedo contenerme. Feri 08. He estado hablando conmigo mismo con la intención de ser escuchado, así que me alivia que el CP parezca escucharlo. De esta manera, tengo un testigo que pueda dar testimonio de lo ansioso que estoy de luchar. Estoy a punto de estallar de emoción. Incluso cuando el mundo está girando deliciosamente, el cerebro de un mago logra mantener un pensamiento claro. Es algo verdaderamente maravilloso. Protege eficazmente mis procesos de pensamiento de estar nublado por las drogas o la locura. Soy muy afortunado de ser un mago, aunque no es como si quisiera ser un soldado. Temía que este trabajo fuera aburrido, pero ahora soy la estrella del campo de batalla, llegando a enfrentar todo un ejército yo sola. No hay absolutamente ninguna forma en que deba morir aquí. El mundo no es justo, ni mucho menos, pero eso es simplemente una cuestión de fracaso del mercado. Las deficiencias del mercado deben ser corregidas. Como el problema en última instancia se reduce al costo, tengo que aumentar el mío lo más alto posible. Y una estrategia de marketing siempre es imprescindible. Necesito exponerme a mí mismo. Dando mi todo, nunca dejando pasar una gran oportunidad de autopromoción. En otras palabras, aprovechar al máximo cada oportunidad. Si puedo hacerlo, la vida será más agradable. Temía perderme entre nuestros amigos y enemigos en el caos de la batalla, pero en vez de eso fui colocada en el centro de atención. No me hace nada feliz, y soy el único en este espacio aéreo. El hecho de que no pueda escabullirme empeora la situación. Las circunstancias en el campo me han dejado con muy pocas opciones. Siendo ese el caso, todo lo que puedo hacer es considerar la mejor manera de complacer a la audiencia, también conocido como mis oficiales superiores, con mi desempeño. Sorprendentemente, los humanos pueden dar un gran espectáculo cuando se ven acorralados. Así que esto es lo que es sentirse profundamente conmovido. Es un buen día para morir, maldición, realmente lo es.
Arrojó el aparato de observación. Estos magos enemigos fuertemente armados prevén un combate terrestre lento, pero vamos a estar bailando en su lugar. Comenzando las maniobras básicas de combate, me bombeo con el pensamiento estimulante. Esto no es más que la maldita mejor opción entre todas las horribles opciones, y tan poco inclinado como yo a tomarlo, lo único que importa es cumplir con mi deber y sobrevivir. La apariencia de cumplir mi misión será suficiente. Después de una pelea de perros respetable, puedo pretender que el enemigo escapó o me mató. Entonces alguien más puede lidiar con ellos. Según mis cálculos, incluso un grupo dispuesto a desafiar lo imposible para sacar nuestra artillería no se molestará en seguirme si vuelo en otro lugar. En lugar de desertar frente al enemigo, mis esfuerzos simplemente se quedarán cortos, dejándome incapaz de seguir luchando. Sería ideal si pudiera tocar la tierra lo más cerca posible de las tropas amigas. Y sería aún mejor si pudiera disminuir la velocidad de esos gusanos de la Alianza Entente. Después de todo, el tiempo es mucho más valioso que el oro, y los tramposos que tratan de abrirse paso lo están saqueando. Si bien es solo un pequeño consuelo, también sería bueno obtener algún reembolso. Es decir, no permitiré que nadie salga victorioso en esta escaramuza. Y si alguien lo hace, seré yo. No me gusta el dolor en absoluto, y no tengo ningún deseo de ensuciarme en absoluto, pero no quiero morir. No hay absolutamente ninguna razón por la que deba morir de todos modos. Derramaré agua fangosa si eso es lo que se necesita para sobrevivir. La vida es una batalla en sí misma. Asterisco asterisco asterisco. Comandante Su. Refuerzos enemigos. Una compañía se acerca rápidamente. Y estoy captando a un pelotón de magos detrás de ellos. Sospecho que son refuerzos. Dios, oh, Dios, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? El enemigo ha roto las defensas de la 16ª División de Hohenstein. ¿Cómo diablos llegó a esto? El batallón del coronel Lacampe está emitiendo una señal de socorro al equipo de ataque. Están saltando a una pelea con un batallón de magos imperiales. Dicen que no podrán mantener la ruta de escape por mucho tiempo. ¿Dónde nos equivocamos? Lo sé. No tenemos tiempo para esto. No hemos podido eliminar al mago observador ya. Desde su punto de vista en el cielo, el teniente coronel Su se vio obligado a reconocer que la situación del ejército de su patria, envuelta en llamas y colapsándose, empeoraba con cada segundo que pasaba. Su rostro se contorsionó con ira e impaciencia, pero incluso si gritaba para detener el fuego indirecto hasta que su voz se pusiera ronca, no mejoraría la situación en absoluto. Nuestros disparos están fallando. Si su mirada podía provocar incendios, el teniente coronel Su habría machacado al mago enemigo volando ágilmente por el cielo hasta que se quemara tanto que ni siquiera quedara un trozo crujiente. ¡Ah! ¿Cómo podría suceder esto cuando estamos volando sobre el espacio aéreo de Nordland que conocemos tan bien? Hoy todo está poniendo un sabor agrio en mi boca, incluso estos cielos familiares. Ese bastardo nos tiene en una buena posición. Pelear por aliados es un dolor en el culo. La mayoría de sus hombres estaban persiguiendo a un solo enemigo. Su no podía llamar cobarde a ese mago por hacer todo lo posible por sobrevivir. Si él no estaba personalmente involucrado, habría admirado y respetado profundamente la muestra de valor y el espíritu de lucha indomable. Sin embargo, tal como estaban las cosas, no tenían tiempo de apreciar la valentía del enemigo. Los oídos de Ansen Su escucharon solo el incesante disparo de artillería, y sus ojos no vieron nada, pero los aliados volaron en pedazos en el bombardeo. Malditos políticos. Si se le preguntaba quién tenía la culpa, la respuesta era indiscutible. La maldición solitaria que salió de su boca lo decía todo. Su quería tomar a los tontos, esos que se burlaron del Tratado de Londinium, casualmente lo ignoraron, y luego lo hicieron parte de su campaña electoral, y colocarlos aquí. Los que los políticos estaban poniendo en peligro eran los ciudadanos de la patria. Acérquense. Prepárense para cargar. Comandante Su. Vamos con el plan alternativo y ataquemos a la artillería enemiga. Si tiene un escuadrón, no importa qué tan rápido sea el mago, deberían ser más que suficientes para lidiar con ellos. Olvídalo, Lagarde.
Los refuerzos enemigos ya están en camino. Nos borrarían. Para bien o para mal, las tropas del teniente coronel Su habían penetrado demasiado en las líneas enemigas. Tal vez si hubieran venido preparados con unos pocos hombres más, podrían haber tomado la batería enemiga por asalto. Pero cuando inicialmente se abriera paso, tendría que dejar varias unidades para mantener abierta la brecha. Eso lo dejaría con un grupo del tamaño de un pelotón reforzado. Cunningham, ¿cuánto tiempo hasta que lleguen los refuerzos enemigos? La formación más cercana estará aquí en 480 segundos. Si no nos damos prisa, estarán en nuestra cola. Con unidades imperiales que venían a interceptar una tras otra, incluso si se arriesgaran a la aniquilación para llevar a cabo el asalto, no podía ver cómo iban a sobrevivir. Aún así, haría lo que pudiera con la mano de obra disponible para él. Esa fue la sólida decisión del teniente coronel Ansen Su como soldado de la Alianza Entente, así como el límite de lo que podía lograr dada la limitada información que tenía. Era indiferente al romanticismo militar, así que cuando pensó que las baterías enemigas estarían fuertemente resguardadas, rápidamente se rindió en atacarlas. Pero la verdad era cruel. El espacio aéreo sobre las baterías estaba abierto de par en par. Lo sé. Si nosotros, maldita sea. Lagarde. Capitán. Capitán Lagarde. Cunningham, cúbrelo. Lagarde, puedes pararte. Lagarde. Justo delante de sus ojos, el capitán Lagarde había corrido ciegamente al mago enemigo. Su apoyo, sin saber cómo reaccionar, se desincronizó, y en el momento en que dejaron de disparar por temor a golpear accidentalmente al capitán, el enemigo emitió una fórmula. Lagarde había cargado bajo el supuesto de que el fuego de apoyo sofocaría la movilidad del enemigo, y ahora estaba demasiado cerca para alejarse. Oh, no, no lo harás. Cúbreme. Lagarde fue atrapado por mucho más que solo una onda de choque, él recibió un golpe directo de la explosión en sí. Alterar ligeramente su curso no ayudaría. En un instante, su aparato protector se desprendió, y su caparazón defensivo se hizo añicos. Tomó una decisión de una fracción de segundo para protegerse la cara con los brazos, pero fue solo gracias a Dios que sobrevivió. Rompan. El bastardo estaba apuntando a eso. Thor. El lado de Su tenía números superiores, estaban concentrados en la línea de fuego. Pero el precio que pagaron por dejar ir a un enemigo después de inmovilizarlos era demasiado alto. Informe de bajas. 2 derribados, y el capitán Lagarde está gravemente herido. Con ambos brazos quemados, Lagarde estaba cayendo, solo débilmente consciente a través de la pérdida de sangre y el dolor. El primer teniente Thor también había sido golpeado por la fórmula explosiva a corta distancia cuando se lanzó a la línea de fuego, esperando cubrir a su compañero, por lo que, hablando en términos prácticos, ya no era capaz de combatir. No se saldrán con esto. Comandante, voy a perseguir al enemigo. Cúbrame. Ah, maldita sea. Cúbrelo. Golpea. Vamos, golpea. Eres mío. En medio de todo eso, Su estaba seguro de haber escuchado Gache. La voz sonaba casi feliz, como la risa de un lunático. Detente, Balder. Retrocede. Ese mago va. Su comenzó a gritar, pero en el siguiente momento, el mago imperial lanzó un hechizo que envolvió a todos a su alrededor. Un ataque suicida. No quería comprender tal visión, pero la había presenciado él mismo. Comandante, se acabó el tiempo. Están casi encima de nosotros. Eliminamos al observador. Retirada. Asterisco asterisco asterisco. Año unificado 1923, Capital Imperial Verun, Oficina General del Personal del Ejército Imperial, División del Personal, Sección de Oficina del Jefe. El mayor von Lergen, parte del equipo que manejaba la División de Personal del Ejército Imperial, fumaba mientras relajaba la cabeza, cansado por el exceso de trabajo. Sus rasgos bien definidos, que recuerdan a la aristocracia Yanker, daban una impresión de vitalidad e inteligencia masculinas. Por el momento, sin embargo, se vieron arrastrados a una mueca, y él emitió un gruñido en despecho a sí mismo.
El Departamento de Evaluación de Logros de la División del Personal del Staff General investigó los logros de primera línea y sugirió las condecoraciones y bonos apropiados para los altos mandos. Era una piedra angular de los asuntos del personal del Ejército Imperial. Los oficiales de nivel medio del Staff General fueron enviados allí para formar experiencia como candidatos para convertirse en los futuros generales del Imperio. Naturalmente, la tradición era elegir lo mejor. Como se esperaba, estos individuos fueron muy bien considerados por su habilidad. Lergen probó que el oficial superior que lo designó jefe de condecoraciones tuviera un buen ojo al procesar con éxito todas las nominaciones de los premios de manera oportuna a pesar de las feroces batallas en el norte y la avalancha de recomendaciones. Inconscientemente, Lergen detuvo su pluma a medio escribir mientras miraba los documentos del norte con respecto a las recomendaciones para las distinciones y las solicitudes de medallas, y de repente gimió. Era natural que sus subordinados en el departamento le enviaran miradas de preocupación y preguntaran, ¿ocurre algo? No tenía idea de que estaba en orden, susurró Lergen mientras exhalaba una bocanada de humo, mostrando una incomodidad y disgusto irrefutables en respuesta a los documentos. El nombre del oficial recomendado impreso allí era Maga Teniente Segunda Tania de Gurechav. Se había graduado de la Academia Militar del Ejército Imperial en segundo lugar en su clase y se encontró con un disturbio en Norden después de su entrenamiento de la unidad en el norte. Luego presentó una valiente lucha con el grupo del Ejército del Norte, donde su brillante hazaña y su valiosa contribución al ejército llevaron a los oficiales al lugar a presentar una recomendación conjunta. Si Lergen lo veía como todos los demás documentos recibidos por el Departamento de Evaluación de Logros, era realmente solo otro documento formal. En todo caso, parecía un poco inusual para ellos asignar un alias. Naturalmente, como miembro del personal, tenía el deber de mantener la imparcialidad y la objetividad. No era como si no apreciara los valiosos actos de autosacrificio que la teniente de Gurechav llevó al combate en el norte. Se había dedicado por completo a una acción de contención y ató a una unidad enemiga. Aunque finalmente no pudo detenerlos hasta que llegaron los refuerzos, ella derrotó a uno y posiblemente a otros dos en un movimiento audaz que detuvo el asalto enemigo. Aunque terminó literalmente cubierta de heridas, cumplió con su deber y apoyó diligentemente a sus aliados todo el tiempo. A pesar de lo grande que era el ejército imperial, era raro encontrar actos encomiables de autosacrificio. Normalmente, Lergen no tendría motivos para dudar, por el contrario, habría elaborado los documentos para agilizar el proceso y recibir distinciones. Pero desafortunadamente, Lergen conocía a la teniente segunda Tania de Gurechav desde que era una estudiante de primera clase en la Academia Militar. Ella no dejó exactamente una buena impresión en él. Ocurrió durante una de las muchas ocasiones en que los negocios de la división del personal lo llevaron a la academia. Fue entonces cuando vio que se desarrollaba. Más pequeña que chiquita, la chica era lo suficientemente joven como para haber sido perfectamente apropiada para que ella jugara dulcemente con juguetes. Pero en su lugar fue testigo de la escena surrealista de su rugido, blandiendo su orbe de operación y dispersando una línea de cadetes. Esa fue la única vez que había cuestionado sus ojos. Normalmente, una simple nota mental diciendo ella es una maga talentosa que saltó hacia adelante sería suficiente. De hecho, su impresión inicial fue que realmente había prodigios infantiles precoces. A pesar de las voces comprensivas que tenían reservas sobre el despliegue de una niña cuya edad aún no había alcanzado los 2 dígitos en la línea del frente, la evidencia empírica del ejército sugería que los magos maduraban temprano para empezar. En tiempos como estos, las autoridades estaban perfectamente dispuestas a enviar a niños y niñas de las escuelas primarias a la vanguardia, siempre que fueran magos talentosos y se hubieran ofrecido como voluntarios. Por supuesto, los solicitantes aceptados en la Academia Militar no recibieron consideración especial para sus asignaciones. Este prodigio había realizado todo dentro de sus habilidades al demostrar su devoción al imperio. En circunstancias normales, eso habría sido todo. Bajo circunstancias normales. Pero cuando realmente lo pensó, la situación fue aterradora. Esta niña, esta joven chica, aún no había cumplido los 10 años. La idea de que ella volara por el campo de batalla como un soldado experimentado era inherentemente escalofriante.
Aunque Lergen no quiso hablar mal de la academia, quiso preguntar a los instructores de la niña si habían creado una muñeca asesina en lugar de prepararla para convertirse en una maga teniente segunda. Por un lado, los cadetes oficiales exhibían incoherencias masivas entre sus acciones y palabras. A pesar de su valentía, los oficiales recién nombrados eran sorprendentemente inútiles. No era raro que todo lo que alguien preguntara a los cadetes demasiado entusiastas fuera para no contener a los oficiales veteranos. Pero la teniente segunda de Gurechaf era un ejemplo de libro de texto de una mujer de palabra. Desde sus días en la academia, había mostrado destellos de valores sorprendentemente realistas. Según los instructores que Lergen utilizó para obtener información, después de enterarse de la política de los estudiantes de primera clase para instruir a los estudiantes de segunda clase, ella proclamó que eliminaría a los tontos incompetentes. El entusiasmo no era raro para los estudiantes de primera clase, por lo que los instructores inicialmente se rieron de ello como un entusiasmo saludable. Sin embargo, de Gurechaf se mantuvo fiel a su palabra a tales extremos que hizo que la sangre corriera por las caras de los instructores. Mientras estaba en un ejercicio de entrenamiento de campo, un estudiante de segunda clase comenzó una pelea menor y contradijo neciamente las órdenes del maestro de Tania de Gurechaf de la primera clase, subestimando enormemente su corta edad y su apariencia exterior. Lergen fue testigo del momento en que ella intentó cumplir con su deber como comandante y literalmente se movió para ejecutarlo en el acto por insubordinación, según lo dictado por la ley militar. Ese incidente marcó el momento en que Lergen sintió que de todos los innumerables oficiales mágicos del ejército imperial, Tania de Gurechaf era una persona peligrosa que valía la pena recordar. Por supuesto, el insubordinado cadete debería haber sido severamente castigado. Las regulaciones y el entrenamiento formaban el corazón del imperio. Si nadie les prestara atención, los cimientos del ejército se derrumbarían. Cuando un tema se refería a la doctrina fundamental, la actitud estándar del oficial era en realidad que los instructores tomaran una postura firme. De hecho, la pistola de un oficial sirvió históricamente como una herramienta para castigar la deserción o la insubordinación. No era necesario argumentar que mantener la disciplina entre los subordinados era una de las tareas principales asignadas a un oficial. Pero aún así, de Gurechaf lo llevó demasiado lejos cuando ella gritó: «Si eres demasiado tonto para recordar las órdenes, ¿qué tal si te abro el cráneo y te las grabo en el cerebro?». Y balanceó una espada mágica sobre el insubordinado cadete que ella había inmovilizado. Lergen estaba seguro de haber visto la espada caer en el momento en que los instructores se precipitaron y la detuvieron. Si no la hubieran detenido, definitivamente habría matado al hombre. Tal vez de Gurechaf se hizo un destacado oficial en el frente, pero definitivamente no estaba en su sano juicio. En términos de su humanidad, ella tenía un tornillo suelto. Tal vez ese era un rasgo ideal para los soldados al pelear guerras en el campo de batalla. En realidad, pocas personalidades poseídas eran idóneas para el combate. Por lo tanto, el ejército imperial, junto con los ejércitos de otras naciones, entrenaban a las personas como soldados a través de regulaciones y ejercicios antes de finalmente reconocerlos como combatientes entrenados. En ese sentido, de Gurechaf fue bendecida con un gran talento. Era molestamente obvio para él, precisamente porque Lergen trabajaba en el personal. Ella encarnaba al oficial ideal desde la perspectiva del ejército, desde la forma en que usaba con calma una maniobra casi autodestructiva hasta la forma en que cumplía lealmente con sus deberes. Por supuesto, ella era claramente peligrosa de alguna manera. En particular, se desvió mucho del deseo del ejército desde la unidad de cohesión. La forma de pensar de Gurechaf era lo suficientemente peligrosa como para que no fuera posible confiar en ella para actuar a su propia discreción, por lo que Lergen se vio obligado a considerarla una amenaza potencial. Ella estaba realmente hambrienta de guerra. Esto no es una broma. Al darse cuenta de que él sería una minoría en lo que respecta a sus puntos de vista, Lergen, no obstante, se vio impulsado a reconsiderar la decoración propuesta. La niña había mantenido la línea hasta que llegaron los refuerzos, en última instancia luchando tan duro que estaba colgando de un hilo cuando la infantería que buscaba el área la encontró. Tal hazaña era definitivamente digna de elogio, pero considerando su disposición, estaba convencido de que ese era el resultado natural.
En cuanto a la forma en que peleaba, no era sorprendente que hubiera seguido el libro de texto al pie de la letra al presentar una noble resistencia. Tenía extensas heridas de bala en los brazos y las piernas, y había indicios de que había sujetado su orbe de operación con los dientes. En resumen, esto indicaba que había tomado la decisión estratégica equilibrada de ganar tiempo y defendió desesperadamente sus signos vitales mientras se resistía a las fuerzas enemigas el mayor tiempo posible. Pero ese fue precisamente el problema. Después de haber terminado de leer los documentos, Lergen no pudo evitar enterrar su cabeza en sus manos. Era cierto que de Gurechaf era terriblemente peligrosa. Sin embargo, al mismo tiempo, basado en el principio de recompensar la excelencia y castigar la insuficiencia, no podía pasar por alto un logro tan sobresaliente. Sería inaceptable si lo hiciera. No estaba claro lo que deparaba el futuro, pero teniendo en cuenta el logro que le mereció a de Gurechaf estas recomendaciones, lo más probable es que recibiera la gloriosa insignia de asalto a alas de plata. El grupo del ejército norte probablemente consideró esto como la acción más grande en la fase inicial de la guerra. Durante una fase crítica en las primeras batallas, se produjo una crisis. Entró un mago de la academia, realizando exactamente el tipo de hazañas distinguidas que los militares esperaban para levantar la moral. Ella había obtenido resultados reales. Y la historia fue absolutamente perfecta. Era un honor para un mago recibir un alias, y tan pronto en su carrera. Inmediatamente entendió que le habían dado el elegante apodo de White Silver porque todos estaban encantados. Mientras que de Gurechaf podría no ser una heroína para elevar la moral, Lergen aún tenía que ejercer una disciplina tanto positiva como negativa. Se enorgullecía de ser justo y fiel a su deber. Sin embargo, por primera vez, estaba dividido entre sus emociones y sus obligaciones como burócrata militar. Una niña transformada en el arma perfecta es aterradora. La única forma de usar a de Gurechaf es voltearla contra el enemigo. Te formaré como una heroína. Respetaré tus hazañas tanto como sea posible. Te permitiré actuar a tu propia discreción lo mejor que pueda. Te apoyaré como sea posible para asegurarme de que puedas luchar. Haré todo eso. Así que, por favor, te lo ruego, lucha en el frente. Es correcto otorgar honor e influencia a un soldado que posiblemente solo pueda controlar con una oración. Si solo fuera un escalón más bajo, Lergen refunfuñó a pesar de sí mismo. La insignia de asalto a alas plateadas brindaba una gran influencia y reconocimiento en el ejército. Esta decoración era una de las distinciones más valiosas de muchas que el imperio tenía para ofrecer. Por supuesto, los premios al mérito también eran presentados por honor y cortesía durante años de servicio continuo o en ciertos momentos de la carrera de un soldado. Aún así, era cierto que las decoraciones para el coraje y la notable devoción a la nación se veían más. Esto se atribuía a la fortaleza y el utilitarismo en el imperio, pero podría caer simplemente bajo el nacionalismo. Hace mucho tiempo, cada individuo recibió una corona de laureles por sus valientes acciones. Pero con la modernización del ejército, esto se cambió a las condecoraciones actuales. Entre estas condecoraciones, las insignias de asalto honraban a los soldados que luchaban con coraje intrépido en las operaciones de campo. Normalmente en una ofensiva a gran escala, la unidad que sirviera como vanguardia recibiría la insignia de asalto general, mientras que entre quienes contribuyeran claramente, recibirían la insignia de asalto hojas de roble. Un soldado que portara la insignia de asalto hojas de roble era visto como un miembro central de la unidad y se le confiaba incondicionalmente. Pero incluso ese honor no podría competir con el de la insignia de asalto alas de plata. Después de todo, estaba reservado únicamente para aquellos que eran como arcángeles que acudían al rescate de aliados en crisis. Incluso los requisitos de nominación diferían de las insignias de asalto normales. Las nominaciones para la insignia de asalto alas de plata no fueron enviadas por los oficiales superiores de los candidatos. En general, el comandante de la unidad rescatada nominaría al compañero soldado por un respeto abrumador. Aunque en la mayoría de los casos, el oficial de más alto alistamiento de la unidad rescatada haría esto. Pero ese no era ni siquiera el aspecto más singular de la insignia de asalto alas de plata, la mayoría de sus poseedores ya habían fallecido. En otras palabras,
el nivel de la insignia era tan alto que no se otorgaba el distintivo a menos que el soldado luchara heroicamente en condiciones tan peligrosas. ¿Podría un individuo rescatar a una unidad en una situación desesperada? ¿Cómo podría uno sacar eso? ¿Era posible tal hazaña por medios normales? Vale decir que la respuesta se hizo evidente al ver las fotografías tomadas en conmemoración de los destinatarios de la insignia de asalto Alas de Plata. En su mayor parte, las insignias estaban clavadas en el sombrero del destinatario que descansaba sobre su rifle. Las regulaciones oficiales decían que la única condecoración que se podía presentar al rifle y a la gorra en lugar del difunto era la insignia de asalto de Alas de Plata, por lo que no sería una exageración decir que estas restricciones por sí mismas indicaban una lucha amarga. Como resultado, independientemente del rango del destinatario de la insignia de asalto Alas de Plata, era apropiado que los oficiales y los soldados les mostraran respeto. La insignia connotaba ese nivel de honor. Lo admito. Dicho sin rodeos, me da miedo lo que sucederá si le damos a de Gurechaf ese tipo de influencia. Ella es simplemente demasiado diferente. Al principio, él había sospechado que ella se había conformado demasiado bien con los deseos de una agencia de reclutamiento excesivamente entusiasta. Preguntándose si ella había sido adoctrinada con fanáticas creencias patrióticas, llegó a tener un conocido en inteligencia que investigó su orfanato. Pero salió limpio. Era un orfanato común que se podía encontrar en cualquier lugar, hasta los estándares típicos, y el personal era lo suficientemente sensato. Si algo sobresalía, era que proporcionaban una nutrición promedio, ya que las donaciones y cosas similares habían creado un margen de maniobra para la administración. En otras palabras, la base para la lealtad de la teniente segunda de Gurechaf hacia el ejército y su voluntad de luchar no era un medio para escapar del hambre ni una inclinación hacia la violencia causada por el abuso. Por curiosidad, verificó sus respuestas en la sección de preguntas del examen de ingreso de la Academia Militar solo para descubrir que ella, este monstruo con ropa de niña, había dicho: "Este es el único camino para mí". Desbordante devoción y lealtad a la nación. Nada menos que una magnífica muestra de lo que los militares buscaban en un soldado ideal. Entrenamiento continuo y un deseo de superación personal. Todas esas cosas eran dignas de alabanza. Un soldado con cualquiera de esos rasgos haría al Ergen perfectamente feliz como un oficial imperial que administra los recursos humanos. Si un oficial tiene una combinación de ellos, estamos encantados. Eso es precisamente lo que quiere el ejército. Pero irónicamente, ahora que había visto encarnarse esas cualidades, Lergen se dio cuenta de que la forma más elevada de los deseos del ejército imperial era simplemente otra forma de describir a un monstruo. Y eso lo llenó de miedo. No sabía con qué estaba insinuando: "Este es el único camino para mí". Una de las teorías lógicas que había concebido era que tal vez estaba tratando de sublimar su desbordante deseo de asesinato en algo práctico. ¿Quién podría decir con certeza que no nació hambrienta de guerra y que el ejército era el único camino que podía saciar su apetito? ¿Quién podría garantizar que ella no era un cañón suelto que disfrutaría de la vista de sangre goteando y volando en un viaje de carnicería? Incluso si se conducía como un soldado ideal en todos los sentidos, la imagen general sugería que tenía que estar loca, o al menos anormal. Naturalmente, él entendía que no se podía pelear una guerra con tranquila serenidad. No era como si él no supiera por experiencia que solo aquellos que se rompían o estaban realmente enojados podían pelear sin tener náuseas. Pero, ¿y si alguien lo disfrutaba? Una vez escuchó que, en lo que se refiere a un asesino, tanto la teoría como la práctica no eran más que una diferencia estética. Lo que significa que un asesino en serie combina sus teorías con la implementación real. En ese momento, se había reído como una opinión bastante salvaje, pero ahora lo entendía demasiado bien. Lamentablemente, él había llegado a entender. En el mejor de los casos, de Gurechaf es una anomalía, fundamentalmente diferente del resto de nosotros. Tal vez eso es lo que es un héroe, alguien que diverge de la persona promedio de alguna manera. No hay nada de malo en celebrar a un héroe, pero nunca enseñaremos sigue al héroe. No podemos darnos el lujo de fomentarlo. La Academia Militar es una organización de desarrollo de recursos humanos, no un lugar para crear lunáticos. *****.
Mismo día, Oficina General del Personal del Ejército Imperial, Sala de Guerra. El Staff General tomó una decisión formal para otorgar una medalla a cierto oficial mago, y no solo fue esta una de las raras ocasiones en que se presentó la insignia de asalto a alas de plata a alguien que no fuera un cadáver, sino que también se emitió la sentencia con velocidad sin precedentes. El destinatario incluso recibió un alias. Pero mientras un área estaba llena de las ceremonias de premiación que acompañaban a la victoria, un acalorado debate llenaba el aire tenso en una esquina de la oficina del Staff General, la primera sala de la conferencia, guerra, del Staff General, donde los guardias negaban la entrada a todo el personal no autorizado. Para ser exactos, 2 generales de brigada se opusieron ferozmente. Me opongo absolutamente. Si hacemos un compromiso concentrado así, podemos perder la flexibilidad de responder rápidamente, un riesgo que supera con creces cualquier mérito. Un soldado varonil en su mejor momento se levantó y rugió en una interminable protesta. Sus pálidos ojos azules se desbordaron con tanta confianza que parecía arrogante, pero cualquiera que se encontrara con su mirada se daría cuenta de que siempre se había fijado en la realidad. El Staff General consideraba al general de brigada von Rudersdorf como un oficial cuyo equilibrio de confianza y habilidad lo hacía excepcional. Ahora, este hombre dejó de lado su reputación y casi se inclinó sobre el escritorio mientras continuaba aullando en señal de protesta. Ya contamos con tropas más que suficientes en el campo para una pelea en carrera. Debemos mantener la flexibilidad táctica mientras aplicamos una cantidad razonable de presión. Eso es todo al respecto. Del mismo modo, debo expresar mi protesta también. Hemos destruido con éxito las fuerzas enemigas en el campo. ¿Qué más hay para lograr a través de la guerra? Ya hemos cumplido nuestro objetivo de defensa nacional. Además, estuvo de acuerdo con la necesidad de mantener la flexibilidad táctica. Con su disposición tranquila y apariencia académica, el general de brigada von Setur emitió una impresión sensible, característica de un hombre que se consideraba un soldado. Se unió al debate, hablando con la misma naturalidad que un matemático leyendo sus resultados finalizados. Nuestros 2 generales de brigada hacen puntos válidos, ¿te importaría comentar, general von Ludwig? Presidiendo como presidente, el ayudante general Marcasi sintió que ambos generales de brigada presentaron argumentos que sonaron demasiado razonables como para pasarlos por alto. Naturalmente, el ayudante general era lo suficientemente experimentado como para ignorar puntos de vista opuestos en el debate si así lo decidía. Sin embargo, no era como si Marcasi no tuviera su propia causa de preocupación. Considerando que la posición del Staff General tendría una influencia primaria sobre la oficina del comandante en jefe, valía la pena profundizar. Como tal, había provocado una declaración del teniente general von Ludwig, jefe del Staff General, que abogaba por una ofensiva a gran escala. Tenía la intención de escuchar todos los lados. La prudencia está muy bien, pero no hemos percibido ni un ápice de movilización de las naciones vecinas. Si queremos llevar a cabo una ofensiva a gran escala sin la restricción de las condiciones dadas, ¿no es esta una excelente oportunidad? El jefe del Staff General se había levantado, con una mirada preocupada. Parecía ligeramente confundido que 2 de los subordinados para quienes tenía grandes expectativas se estaban levantando en rebelión contra él. Sin embargo, él también estaba enojado. Como resultado, estaba tratando de descubrir cómo se sentía, así que lo que todos vieron fue su expresión extrañamente perpleja. Teniente general, señor. Por lo menos, deberíamos limitar la escala de movilización. Una movilización total destruiría la premisa fundamental del Plan 315. Rudersdorf se opuso fuertemente. Su crítica concisa surgió de la situación geopolítica del imperio. El imperio era la única gran potencia rodeada por otras potencias mundiales, por lo que en términos de defensa nacional, estaba en la posición difícil de siempre teniendo en cuenta la posibilidad de una guerra multifrentes. Luego estaba el trasfondo histórico detrás de cómo el imperio construyó su reputación como una nueva potencia militar. Impulsado por el miedo y la necesidad geográfica, el imperio tenía que buscar la superioridad militar para resistir una guerra de 2 frentes. No me refiero simplemente a lo que dijo el general von Rudersdorf, pero no debemos alterar nuestras políticas de defensa nacional,
incluido el Plan 315, agregó Setur. Asumiendo que el imperio estaba rodeado de enemigos potenciales por todos lados, el movimiento y la administración eficiente de las tropas a lo largo de las líneas interiores se convirtió en su única opción de defensa. El plan minuciosamente detallado requería una movilización masiva para neutralizar el ejército de campo de un solo enemigo potencial con fuerzas superiores tanto en número como en calidad. A partir de entonces, los militares se prepararían para enfrentarse a los otros países hostiles. Esto era el Plan 315 de la política de defensa. Para poder superar una guerra de dos frentes casi imposible, había sido ajustada a horarios específicos de trenes. El plan era una especie de obra maestra artística para el imperio. Para decirlo de otra manera, tomaría una gran cantidad de tiempo construir un nuevo plan si lo descartaran. Setur, debemos evitar enviar fuerzas por partes. Eso apenas necesita ser dicho. Soy plenamente consciente de la estupidez de la movilización gradual, pero me parece cuestionable afirmar que necesitamos desplegar toda nuestra fuerza ahora que hemos destruido el ejército de campaña del enemigo. Por otro lado, el argumento de Ludwig también era razonable. Dado que el reino de Hildoa, la República de François y la Federación de Rusia no mostraban signos reales de movilización de tropas, el escenario estaba listo para aplastar por completo a la Alianza Entente. Si el imperio iba a atacar, debería ir por completo. Pero en cuanto al lanzamiento de una ofensiva inmediata, la noción de Setur de que habían logrado una victoria suficiente contradecía la opinión del jefe del Staff General Ludwig. Estoy de acuerdo con el brigadier general von Setur. La victoria está a nuestro alcance, por lo que la pregunta que debemos hacernos es cómo explotar sus frutos. Si necesariamente movilizamos tropas sin un plan claro, el objetivo táctico será demasiado ambiguo. No veo cómo eso beneficiará a nuestra defensa nacional. Rudersdorf no sentía que necesitaran aumentar sus logros. La pregunta que planteó fue simplemente la mejor forma de utilizar sus ganancias una vez que tenían una comprensión de la situación. Si bien ese no era exactamente el punto principal de su propuesta, también le preocupaba que el ejército comprometiera innecesariamente su bien establecida política de defensa nacional sin un plan. Rudersdorf, mientras el comandante en jefe no nos dé instrucciones, el staff general solo puede continuar expandiendo sus ganancias militares. General, con el debido respeto, sería indescriptible llevar a cabo una operación militar que careciera de un claro objetivo táctico. Me opongo firmemente a una invasión imprudente a gran escala que, en consecuencia, podría arruinar nuestra política de defensa, respondió Rudersdorf. Setur estuvo de acuerdo con una expresión abierta y amarga en su rostro. La oportunidad no espera a ningún hombre. Estamos preparados para resolver la disputa territorial sobre Norden de una vez por todas con esta campaña. Podemos resolver el problema geopolítico del imperio. Los aplausos que salieron de una parte de los asistentes no estaban completamente injustificados. Setur había pintado una imagen deliciosa del futuro al presentar la oportunidad de liberar al imperio del problema omnipresente de estar rodeado por todas partes por otras naciones. Si asestaban un golpe devastador a la alianza entente vecina, podrían eliminar con éxito una de las amenazas potenciales que enfrentaba el imperio. Era una excelente oportunidad para resolver un problema geopolítico que los había perseguido durante siglos. Objeción. No deberíamos seguir adelante con esto a costa de nuestro programa de defensa establecido. El punto que Rudersdorf expresó ferozmente fue el corazón del desacuerdo. Deberían intentar asegurar un futuro seguro a riesgo de poner en peligro su actual programa de defensa. El objetivo del imperio es la seguridad nacional. Viendo que hemos establecido una frontera de facto con el Tratado de Londinium, el problema podría no existir. Setur llegó a decir fríamente que deberían olvidarse de la alianza entente. En otras palabras, no quería abrir la lata de gusanos que el Tratado de Londinium había cerrado. No hay necesidad de hacer lo que el enemigo quiere. No deberíamos seguir nuestro propio plan. Nos haría derrochar todos nuestros preparativos. Más importante aún, como Rudersdorf hizo un llamamiento vehemente a los presentes en la sala de conferencias, esta decisión afectaría los fundamentos de la defensa nacional del imperio. El Plan 315, que el Staff General había alterado continuamente a lo largo de los años,
Era la única política de defensa viable del imperio debido al entorno geopolítico del país. Rodeado de enemigos potenciales por todos lados, el imperio tomó la decisión desesperada de que no importaba qué país desencadenara el efecto dominó de la invasión, defendería resueltamente su territorio mediante contraataques coordinados. En verdad, no fue capaz de concebir ningún otro plan de defensa con grandes posibilidades de éxito. Dejarás pasar la oportunidad de liberarte de este cerco, aunque solo sea parcialmente. Si pudiéramos debilitar a la Alianza Entente, podríamos concentrarnos más en el este. Y hacia el oeste, podríamos montar una línea de defensa algo menos tensa contra Albien, François. Pero continuaron sus argumentos uno tras otro sin un final a la vista. El debate surgió del deseo ineludible del Staff General de aprovechar esta oportunidad. Finalmente podrían liberarse de la estrategia de defensa de su país estancado. Si actuamos ahora, si actuamos justo ahora, por primera vez desde la fundación del imperio, podríamos resolver nuestros problemas militares de una sola vez. Afortunadamente, ninguna de las potencias muestra indicios de movilización. Creo que si actuamos ahora, podemos eliminar la raíz de los problemas del imperio. No tenían forma de saber si esta decisión era o no lo mejor, al menos no en este momento. Si te gustó, apoya al canal dándole like y suscríbete.